Good morning. Muy buenos días. It's my joy and pleasure to be among you. Es un gran gozo y al mismo tiempo un privilegio poder compartir aquí con ustedes. It's a real privilege to be in Honduras Gran privilegio poder estar aquí con ustedes en Honduras and to trust the Lord for what He wants to do. y nuestra confianza está en el Señor, en lo que Él quiere hacer en esta mañana. Everywhere we go, we are in good expectation in our hearts A donde quiera que vayamos, siempre nos acompaña una expectativa en nuestro corazón. for what the Lord wants to do. Lo que el Señor desea hacer. God is always speaking, El Señor siempre está hablando, all the time, todo el tiempo, and He speaks to His people. y Él habla con su pueblo. So first of all, I would like to thank everyone here of coming to this conference. Primero que todo, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por haber asistido a esta conferencia. All those who have organized, Todos los que estuvieron en la organización, given their time, their tomando de su energy, tiempo, de su energía, because they love the Lord. porque aman al Señor. And we, CTMI, Y we nosotros thank you como- from the depth of our heart, Y nosotros, como parte del equipo de CTMI, también amamos al Señor, because we know the price that you pay to be here, porque sabemos que para estar aquí hay que pagar un precio. and we trust the Holy Spirit to speak to us Confiamos en el Espíritu Santo que nos hablará en esta mañana and show us the plan and the will of God in the time that we are living. y nos mostrará el plan y la divinidad de Dios para nuestras vidas. And I am grateful to the Lord Y estoy muy agradecido con el Señor, that the Lord has united many preachers and leaders together. el Señor ha unido a muchos cristianos y a muchos líderes juntos. We are a team of ministries Somos un equipo de varios ministerios, from different countries of the world diferentes países del mundo, with different callings. diferentes colegas, But what has Culturas. united us pero lo que nos mantiene unidos is the gospel. es el Evangelio. You know, you might hear me during these couple of days, Ustedes me van a estar escuchando durante este par de días, sometimes talking about my life, muchas veces hablando acerca de mi vida, what the Lord has done, que el Señor ha hecho, where en I mí, come from. de dónde vengo. And for me, it's a testimony of the love of God Y para mí eso es un testimonio vivo del amor de Dios and the grace of God. y de la gracia del Señor. The same way that you do not deserve to be saved, De la misma manera como usted no merecía ser salvo, I don't deserve to be standing here today. yo tampoco merezco estar parado aquí el día de hoy. I truly don't deserve it. Realmente yo no lo merezco. But I count it a privilege Pero ahora puedo decir que tengo el privilegio and an honor y el honor to be among you de poder estar entre and ustedes share the gospel. y poder compartir el Evangelio. So I will be speaking to you Estaré hablando con ustedes about the ministry, acerca del ministerio, the call of God. el llamado de Dios, Because I believe you are all serving the Lord in some way or another. porque considero que ustedes de alguna manera u otra están sirviendo al Señor. Pastors, leaders, or whosoever, whatever ministry and calling. Pastores, líderes o cualquier otro llamamiento que el Señor ha hecho a ustedes, a sus vidas. And it is important as preachers and leaders of the gospel Y es importante que como pastores que predicamos el Evangelio, to be approved of God que seamos aprobados por el Señor and not to work in vain. y no trabajar en vano. It is very easy Es muy fácil to work for the Lord in vain, trabajar para el Señor en vano, doing a lot of things, haciendo muchas cosas, but at the end of the day, pero al final del día,
what do we have to show the Lord for the many years that we have served Him? ¿Qué es lo que podemos mostrar al Señor por muchos años que estemos en el servicio? Before we talk about ministry, Pero antes de hablar acerca del ministerio, I think it is good for us to look at the state, the general state of the church. consideramos que es bueno ver cuál es el estado actual de la iglesia. You know, this is the thing that has changed my life. Usted sabe, esto es lo que ha cambiado mi vida. When you look at myself, when I looked at myself Cuando me veo a mí mismo and looked at the church where I was serving the Lord, y veo la iglesia a la cual sirvo, and I compared it to what I read in the Bible, in the New Testament mainly, y cuando lo comparo y voy a las escrituras y lo veo en el Nuevo Testamento principalmente, I was a bit ashamed of myself. créame que muchas veces debería estar apenado de mí mismo. And this is what brought me to give my time to try and figure out the problem. Y esto es lo que me mostró y logré identificar cuál era el problema y la raíz para la cual debía yo de hacer esta And I believe that when I travel, y creo que cuando viajo by the grace of God, por la gracia de Dios, I find that the Church of Jesus Christ is not in a good state. encuentro que la iglesia de Jesucristo hoy en día no se encuentra en un buen estado. And I want to share with you Y quiero compartir con ustedes the very things that have changed my life as a preacher, las cosas principales que me han cambiado a mí como predicador, the things that the Lord has changed, las cosas que el Señor ha cambiado, my life, my family, mi vida, mi familia, the ministry, the el church, ministerio, la iglesia, because there was a time in my life where I was completely discouraged as a preacher. porque había un momento en mi vida que como predicador estaba muy desanimado. And yet I came out of Bible school very proud of myself, Y aunque me gradué de la escuela bíblica, ¿verdad? Y muy orgulloso, with all my files and knowledge, con todo mi conocimiento y con todo lo que había adquirido, but after 10 years of ministry, I crushed pero después de 10 años de ministerio, flaqueé. my own marriage, Mi propio matrimonio, the church, la iglesia, the people of God. el pueblo de Dios. And before I continue, Y antes de continuar, I would like you to read with me quisiera que me acompañaran y in the leyéramos first epistle juntos of Peter chapter 5. en la primera epístola de Pedro, capítulo 5. Sometimes we serve the Lord, we preach the gospel, En la mayor parte de las veces, hermanos, compartimos del Evangelio del Señor and we forget y olvidamos the real call of God on our lives. el llamamiento real y completo que Dios nos está haciendo a nuestras vidas. So I'm going to read from my English Bible, Voy a leer en mi Biblia en inglés, 1 Peter chapter 5. Primera de Pedro, capítulo 5, I'm going to read verse 2. verso 2. Okay. Now Peter is talking to the elders of churches. Pedro le está hablando a los ancianos de la iglesia. He said in verse 2, Dice en el verso 2, shepherd the flock of God which is among you, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, serving as overseers, cuidando de ella, not by compulsion but willingly, no por fuerza, sino voluntariamente, not for dishonest gain but eagerly, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, not as being lords over those entrusted to you, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, but being examples of the flock. sino siendo ejemplos de la grey. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
In Acts chapter 20, Ahora, si vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, the Bible says that Paul calls for the elders of the church in Ephesus, in verse 17, Pablo hace un llamado a los ancianos de la iglesia en ese momento, de la iglesia, because he had to remind them porque él tenía que recordarles of their responsibility as elders of the church de su responsabilidad como ancianos de la iglesia. and warn them about the things to come. Y les advirtió de las cosas que sucederían. So he had called them and they had come to him. Así es que los llamó para que vinieran hacia él. And this is what we read. Y esto es lo que vamos a leer. In verse 27, Verso 27. Acts chapter 20, verse 27. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Therefore, take heed to yourselves Por tanto, mirad por vosotros and to all the flock, y por todo el rebaño, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. So Apostle Peter talked to the elders, Apóstol Pedro habla a los ancianos, warning them about their calling, their ministry, les advierte de su llamado, de sus ministerios, their responsibility towards the flock, su responsabilidad respecto al rebaño, the people. la gente, el pueblo. And the Apostle Paul Y el apóstol warned Pablo the elders of the church of Ephesus in the same manner. y él era el anciano del cuerpo, ¿verdad? En ese momento de la iglesia de Éfeso, To show them para mostrarles that they are not serving God for themselves. que no están sirviendo al Señor buscando su propia voluntad para ellos mismos, Ministry is sino not for ministrando, you and me. porque el ministerio no se trata de usted y de yo y de mi persona, It's for the people of sino God. que es por el pueblo de Dios. This is what ministry is all about. Y de esto se trata el ministerio, So we do not look to ourselves, para que no nos veamos solo a nosotros mismos, and we must be conscious sino de ser conscientes that we become servants of God for the people of God, que nos convertimos en sirvientes del Señor por el pueblo and that we have nothing to gain in serving God. y que no ganamos nada por servir al Señor, We have everything to lose. sino que tenemos todo que perder. May I repeat that? ¿Quieren que repita esto? We have nothing to gain but everything to lose. No tenemos nada que ganar, pero todo que perder. And it's great to have men like the Apostle Paul and Peter to warn the church about their responsibility. Y había gracia, pero también era bueno que Pablo pudiera advertir a los hermanos de estos peligros en la iglesia. If you serve God for yourself, you are in the wrong race. Si usted está sirviendo al Señor en su propia fuerza, déjeme decirle, está en la carrera equivocada. You're running the wrong race. Está corriendo de manera no correcta, está corriendo solo. That's the heart of Jesus. Y ese es el corazón de Jesús. We serve him Le servimos for the people of God. para cuidar al pueblo de Dios. They have the right to feel the heart of God for them. Ellos tienen de derecho de sentir el corazón de Dios para ellos. It's due to them. It's due. It's something that they deserve. Es algo que ellos merecen. That's why we have to take care of our life Por eso debemos de declararlo en nuestras vidas and our motivation and our
attitudes, y nuestras motivaciones y nuestras actitudes, and we have read, we have to be examples for the people of God. y como leímos, debemos de ser ejemplo para la Grey, ejemplo para el pueblo de Dios. That's why before we talk about ministry, Es por eso que antes hablamos acerca del ministerio. it is good for us to understand our responsibility. Que es bueno que logremos entender cuál es nuestra responsabilidad. It's not a matter of knowing the Bible, No se trata de solo conocer las escrituras, going to Bible school, receive a lot of knowledge, ir al estudio bíblico y recibir mucho conocimiento, and this is what I thought. pero esto es lo que yo pensé. This is what I thought Y esto es lo que yo creí en su when I momento. came out of Bible school. Una vez que me gradué del estudio bíblico, Proud, era orgulloso, full of myself, lleno de mí mismo, having a diploma. tenía un diploma, un título, But let me tell you, after 10 years of ministry, I realized that I failed badly. pero déjeme decirle que después de 10 años fallé completamente, muy mal, I had nothing to offer, y no tenía nada que ofrecer, starting from my wife. comenzando con mi esposa, Nothing. nada. The people of God were fighting. El pueblo de Dios había división, estaban The peleando. elders of the church had their own mission. Los ancianos en una antigua misión, There was no unity among the eldership. no había unión en el cuerpo pastoral, en los ancianos. There was a lot of struggle and fighting and, you understand what I'm saying. Había mucha lucha, mucho conflicto, mucha división. Usted entiende de lo que estoy hablando. And I had enough. Y yo ya tenía suficiente. On the borderline of quitting, Justo en el momento exacto para renunciar. El but by límite, God's grace, pero por gracia, by God's grace alone, pero por solo la gracia de Dios, I started to investigate empecé a, the Bible, a the New investigar Testament. y a buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento. And I saw many things, Y sabe, encontré muchas cosas which I'm going to share with you Que voy a- along the way. que voy a estar compartiendo con ustedes durante las conferencias. But I will say without a doubt this morning Pero déjenme decirles sin duda absoluta en esta mañana that in general, que en general, it's my first time in Honduras. mi primera vez en Honduras, I don't know about the state of the church. no conozco del estado de la iglesia. I don't know. No lo conozco. But in general, Pero en general, without a doubt, sin duda, the church has lost the life of the Spirit. la iglesia ha perdido la vida del Espíritu. And most of churches in the world are Y- entertaining Christians. En muchas iglesias del mundo se dedican a entretener al pueblo de Dios. And we think that entertainment Y consideramos que el entretenimiento is building the faith of the people está edificando la fe del pueblo and drawing them to do the will of God. y llevándolos a hacer la voluntad de Dios. And let me say Y déjame decirte that if the church is in that state, que si la iglesia se encuentra en ese estado, there is nobody else to blame no hay nadie más a quien culpar, but pastors and leaders of churches. sino a los pastores y a los líderes de la iglesia. There's nobody else to blame. No hay a nadie más que culpar. The people of God El pueblo de Dios will never be more spiritual than the leaders of churches. nunca va, el pueblo de Dios no va a ser más espiritual que los líderes de la iglesia. That's why understanding of ministry, Es por eso que al entender el ministerio understanding of the call of God y al llamamiento de Dios is most important. es mucho más importante. I don't like big English words, Sabe, a veces no soy muy bueno en algunas palabras en inglés, but I pray that pero you will oro, understand me, pero oro que en esta mañana ustedes me van a my comprender language, en la manera como el Señor quiere mostrarnos. because this is what I want. Porque esto es lo que yo deseo. I want you to hear Yo quiero que usted escuche what the Spirit of God is saying.
lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. And never believe Y nunca crea that you have arrived. That you have arrived. que usted se encuentra vivo. Leaders of churches Líderes en las always need to be iglesias challenged. siempre deben de ser retados. We have the habitude. Debemos de tener el hábito. We have the habit Muchas veces tenemos el hábito of blaming the people of God de echarle la culpa al pueblo de Dios as pastors and leaders. como pastores y líderes. But I believe that in these last days that we are living, Pero yo creo que en los últimos días que estamos viviendo, the Holy Spirit wants to challenge pastors, leaders, preachers, and whosoever is in the service of God. el Espíritu de Dios está moviendo y quiere sacudir los corazones de los pastores y de los líderes y de los ministros que dirigen la iglesia del pueblo de Dios. I believe we need revival in the hearts of the leaders and pastors. Considero fielmente que debe de haber un avivamiento en nuestros corazones en carne propia para poder hablar, To bring back Para- the life of the Spirit. para poder traer nuevamente la vida en el Espíritu. Not the wisdom of men, No es la sabiduría del hombre, not the knowledge of men, ni el conocimiento del hombre, but the life of the Spirit. sino la vida misma en el Espíritu. This is what is going to challenge the people of God. Esto es lo que va a traer el reto al pueblo de Dios. Christians Los cristianos are ready to hear the truth. están listos para escuchar la verdad. From broken Cuando men hombres quebrantados, whose lives que sus vidas have been dealt with by God. han sido guiadas por el poder de Dios. And not just men that know the Bible. Y no hablamos solo de hombres que conozcan muy bien la Biblia. You know, I always say that anybody can preach the gospel. Usted sabe, yo puedo decir, cualquiera puede predicar el Evangelio. It's a matter of knowing what it says and then you repeat it. Y quizás es algo de que tú lo leíste y luego lo repetiste. And you can repeat it, you can talk about it Puedes repetirlo y puedes hablar al respecto without life, sin vida, just the letter. solo la letra. That's why we're in a time where God wants to challenge leaders and pastors. Por eso viene un tiempo donde el Señor quiere traer un reto a los corazones de los pastores y de los líderes Bringing back the life of the Spirit. y traer de vuelta la vida en el Espíritu To start with para poder comenzar pastors and leaders. por los pastores y los líderes. And there should be no excuse. Y ahí no debería de existir excusa alguna, No excuse. ninguna excusa. If we are sincere and honest Si somos sinceros y honestos and feel the call of God in our lives, y reconocemos el llamado de Dios a nuestra vida, there is no excuse No. for refusing no hay excusa para rechazarlo, the life of the Spirit. sino que la vida In en the el ministry. Espíritu se hace viva en el ministerio. You know, in the book of Romans chapter 1 verse 1, the Apostle Paul talks about his ministry. Si vamos a Romanos capítulo 1, verso 1, As- el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del ministerio, As being the call of God. específicamente al atender el llamado de Dios. Talks about ministry Habla acerca del ministerio as being someone who has been called by God. como alguien que ha sido llamado directamente por Dios, It was not his desire, que no, not his plan, no obedece a sus deseos o a sus propios planes, it was the choice of God. sino que obedece al juicio de Dios. Amen. Amén. And that's the grace of God. Por la gracia de nuestro Señor Jesús. Por la gracia de Dios. And there's nobody else No hay nadie más in the Bible en la Biblia
Like Paul, who understood what ministry was all about. Como Pablo, que pudo entender lo que realmente significaba el ministerio. When you watch his life, Cuando observas su vida, when you read his life cuando lees sobre su vida and his teachings, y sus enseñanzas, you can understand entonces puedes entender that he understood lo que él comprendió, what ministry was all about. de lo que se trataba el ministerio. And all the others, Y luego los demás, Peter, James, and whosoever, Pedro, Santiago, Juan, los demás. it's not a human desire. Es algo que debes de desear. There are many pastors of churches today Sabe, hay muchos pastores y líderes hoy en día that are in ministry because of their own desire. que tienen un ministerio por el simple hecho de ser un deseo en ellos, They wanted something from ministry. porque ellos quieren obtener algo del ministerio. They saw ministry as a way to gain something. Y ellos a través del ministerio quieren obtener algo a cambio. But we have come, Pero hemos venido or we need to come to a place y necesitamos venir al lugar where we understand the fullness of ministry, donde podemos comprender la cabalidad del ministerio, the depth of ministry, la profundidad del ministerio, the price that someone has got to pay el precio que alguien tiene que pagar to respond to the call of God. y poder responder al llamado de Dios. We all need to come to that place. Y todos debemos de venir a ese lugar. And the price to pay is beyond what most of pastors understand. Y el precio que pagar muchas veces Most of them. va más allá de comprender lo que los pastores tienen que reconocer. And when you listen to them, Y cuando los escuchas a ellos, you can know that they don't understand the fullness of ministry puedes ver que no entienden la cabalidad del ministerio, and the price that they have to pay. la profundidad y el precio que tienen que pagar. You listen to them and you know Con el simple hecho de escucharlos, tú ya sabes what they are preaching, what they are asking. qué están predicando, qué están solicitando a cambio. They don't understand. Tú ya lo puedes comprender. And the church has ordained so many of them Y en la iglesia puedes encontrar muchos de ellos who do not know the price that they have to pay. que ni siquiera saben el precio que tienen que pagar. The church ordains men in ministry without them knowing the price they have to pay. Y ahí se centra la vida fundamental del pastor, de reconocer el precio que tiene que pagar por su iglesia, por su ministerio. That's why the Lord Jesus Christ is seeking today, in the time that we are living, Es por eso que el Señor Jesucristo durante estos tiempos está buscando en su pueblo men that would represent Him through their lives and doctrine. hombres que lo puedan representar a Él con sus vidas y su doctrina. In other words, En you otras can't preach anything you want. En otras palabras, no puede predicar lo que a usted se le antoje. The Lord is seeking men to represent Him through their lives and through their doctrines. Sino que el Señor está buscando hombres que se apasionen del Señor y que lo representen a Él en vida y en su doctrina. Because the Christian ministry Porque el ministerio cristiano is the transmission Es of una- the heart of God. es una transmisión del corazón de Dios al pueblo. Ministry is like Jesus in the midst of His people. El ministerio es Cristo Jesús mismo para su iglesia. Do you understand? ¿Puede comprender? The seriousness La of seriedad, ministry. lo serio que es hablar del ministerio. Look at His life, look at His teaching. Mira la vida, mira sus enseñanzas. It's the manifestation of the heart of the Father. Es la manifestación directa del corazón del Padre.
He only spoke what the Father told him to speak. Jesús habló solo lo que el Padre le decía que tenía que And hablar. all those who heard him Y todos escuchamos acerca de él, felt the heart of God the Father. porque él sentía directamente del corazón del Padre. This is our call. Y ese es nuestro llamado This is our y responsibility nuestra responsabilidad to transmit de poder transmitir the heart of the Lord. el corazón del Señor. That's what ministry is all about. De eso se trata el ministerio. But so many believe that ministry is just prayer and preparing two messages and then preach the gospel. Por eso no puedes limitarte a creer que el ministerio es hacer una reunión, alabanza, un mensaje y luego todos se pueden ir. And his aim Sino que al final, was to speak the truth sino ser disponible para hablar de la verdad in love. lo suficiente. Speak the truth. Hable la verdad. And when we talk about the truth, Y we cuando talk hablamos about de la verdad, sound doctrine. Hablamos de una sana doctrina. Not anything you want. No cualquier cosa que a usted se le ocurra o usted lo quiera. Not what somebody is preaching somewhere that pleases you. Y no se trata de una prédica que simplemente viene y le trae placer a usted. No. No, We have to speak the truth. sino que debemos de hablar la verdad. But unfortunately, today, even the Apostle Paul talks in the book of Timothy Pero desafortunadamente, ustedes saben, así como Pablo habla en el libro de Timoteo, talks about a lot of doctors who preach according to their own desire. hablaba sobre ciertas doctrinas. In 2 Timothy chapter 4, Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, 2 Timothy chapter 4, capítulo verse 4, 3. segunda de Timoteo 4, verso 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, but according to their own desires. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amen. Amén. We are living in these times. Sabe, hermano, estamos viviendo en nuestros tiempos. That's why the word of God Por eso la palabra de Dios is our boussole. Boussole. Compass. Por eso la palabra de Dios debe de ser nuestro guía, nuestro compás, The word nuestro of God. norte. La palabra de Dios. Nothing else but the word of God. Nada más, hermanos, que centrarnos en la palabra de Dios. This is our compass. Ese es nuestro compás, nuestra guía. Even pastors today don't want to hear sound doctrine Aún pastores el día de hoy no quieren escuchar la sana doctrina, because it disrupts their lives. porque eso viene a mover o traer disrupción en sus vidas. It confronts their lives. Confronta su vida. And instead of feeling the grace of God for them to come back to truth, En vez de tener la confianza de Dios y poder venir a la verdad correcta, they run away from sound doctrine. simplemente se alejan y salen corriendo de la sana doctrina. One day I was in America, Un día yo me encontraba en América, few years back. hace unos cuantos años atrás. I'm sure Brother Peter was with me on that day. I can't remember exactly who it was. He will remember. Estoy seguro que el hermano Peter en esos momentos me estaba acompañando. I was with a couple of brothers and we visited a church that one of us knew the pastor. Estamos compartiendo con algunos hermanos y visitamos a un pastor en su iglesia que ya lo conocíamos. And we were on our way to somewhere, I don't know. Y creo que nos dirigíamos en algún lugar, And no we recuerdo, stopped to visit that pastor. y en el camino nos paramos a visitar a este pastor.
And he brought us in his office. ¿Sabe qué? Y vino, nos recibió en su oficina And we started to share about the gospel. y empezamos a compartir del Evangelio. And after sharing the gospel for maybe 15, 20 minutes, Después de compartir el Evangelio por 25, 30 minutos, and you know what was his remark? ¿sabe qué fue lo que él más hizo énfasis? He said to us, brothers, Nos dijo, hermanos, if I have to preach what you are sharing with me, si a mí me tocara compartir y predicar lo que ustedes están compartiendo conmigo, I will lose the church. yo simplemente perdería a la iglesia. In other words, the truth meant nothing to him. En otras palabras, la verdad no significaba nada para él. He preferred to keep his people Él in the church prefería mantener al pueblo en la iglesia, than instructing them sound doctrine, instruyéndoles a ellos the truth. de una sana doctrina, pero la verdad. I was shocked. Y yo estaba I en was shock. shocked, and we were all shocked Yo estaba sorprendido. Realmente todos en ese momento estábamos sorprendidos to hear his answer. de poder escuchar su respuesta. And then we took off. Y luego nos fuimos. You know, Usted sabe, pastors and leaders of churches will have to make the choice today. pastores y líderes tienen un gran reto el día de hoy. Tienen que tomar decisiones. We will have to make the choice Vamos a tener que tomar una decisión of responding para poder responder to the true gospel al evangelio correcto and Verdadero. and the compromised gospel. y poder que sea un evangelio comprometido. And that was the battle that the Apostle Paul had to face. Y esa era la batalla a la cual el apóstol Pablo se enfrentaba In his time, durante su tiempo. and it had never changed, Y eso nunca cambió. and it will never Y change, eso nunca va a cambiar. that those who preach the truth El predicar acerca de la verdad will have to face va a tener que enfrentarse those a who esos are against the truth. que están en contra de la verdad. And that was the battle, the constant battle of the Apostle Paul, if you read well his epistles. Y esa era la batalla constante que el apóstol Pablo estaba lidiando en ese momento. And Paul was the greatest defender of the truth. Y como todos sabemos, Pablo era el principal defensor del evangelio y de la verdad. In the book of Galatians, En el libro de Gálatas, he tells the Galatians how he has received the gospel not from anyone, él hablaba y les decía a los hermanos que no podían recibir el evangelio de cualquier persona, he was never taught anything, ya que nunca se les había enseñado nada, but he received the revelation pero que eso se recibía nada más por straight revelación from Jesus Christ himself. directamente de Cristo Jesús, él mismo. And he fought Y él to luchó defend y what he had defendió received. lo que él había recibido en su corazón. And you know what he says? ¿Sabe lo que dice? If I have to please men, I would not be a servant of God. Que si debo de complacer a la gente, entonces no voy a ser un verdadero siervo de Dios. Truth, La verdad no compromise. y nada que comprometa. Truth, Verdad not half of it, y no la mitad de ella, the full truth. sino la verdad completa, You know- absoluta. Ministry carries a lot of responsibility. Por eso es que hoy en día el ministerio lleva bastante responsabilidad. Ministry El ministerio carries a lot of responsibility. lleva mucha responsabilidad. That's why we need to be careful Por eso es que debemos de tener mucho cuidado and make sure y asegurarnos that we are in line with the Word of God. que estamos alineados a la palabra del Señor. And the tendency today Y la tendencia hoy en día es, in many churches en muchas iglesias, is to preach a gospel that pleases the people. es predicar un evangelio que nada más complace al pueblo de Dios.
And that will be the battle Y eso se va a convertir en la batalla for those who desire the full truth. para aquellos que desean compartir la verdad completa. We would have to fight. Vamos a pelear. ¿Sí? We will have to fight Vamos a for pelear the true gospel. para el evangelio de la verdad. We are not called to gather people to please them No somos llamados a reunir gente y complacerlos and make them happy. y hacerlos feliz. That's not the call of God. Ese no es el llamado de Dios. The call of God is to preach the truth, El llamado de Dios es predicar la verdad, which is the only power que es el único poder that will set people free. que va a poder Only libertar al pueblo de Dios. Only power. El único poder. And there is an urgency in the time that we are living Y esa es la urgencia del tiempo en que estamos viviendo hoy en día. for pastors to make disciples. Para que los pastores hagan discípulos. And we all agree, Y todos somos buenos, but we might be shocked pero nos podemos sorprender about what are the conditions to be a disciple. de qué otras condiciones requieren poder hacer discípulos. And we have to make disciples according to the way that Jesus taught it. Y debemos hacer discípulos en la manera en que el Señor Jesús nos enseñó. That's why there are two essentials. Es por eso que hay dos cosas esenciales. Two essentials Dos esencias esenciales for a pastor, a servant of God, a preacher to be effective. para que un pastor, predicador o sirviente de Dios sea efectivo. To have a life that is pleasing to God. Y eso es tener una vida que complazca al Señor. And it's the same Y es lo mismo for every Christian, para cada cristiano, but for pastors and leaders of churches, pero para los pastores y líderes de las iglesias, it is in a greater measure. eso se debe de enfocar en gran medida. Because of the responsibility that lies behind it. Por la misma responsabilidad que está detrás de ello. That's why ministry, Es The por eso call que of el God. ministerio, el llamado de Dios, we all need to understand the depth of it. todos debemos de entender la profundidad a lo que eso nos lleva. For many years, Ya que por muchos años I never realized what it was. nunca me di cuenta de lo que realmente significaba. Never. Nunca. Until the time where some truth came to my heart. Hasta el momento en que la verdad vino a mi corazón. So there are two essentials. Así es que hay dos cosas esenciales. Number one Número uno is our life. es nuestra vida. Number two Número dos is the doctrine. es la doctrina. And the best example that we can have, Y la mejor manera en que nosotros lo podemos hacer, apart from Jesus himself, aparte de Jesús mismo, is the Apostle Paul. es como lo hizo el apóstol Pablo. Because he's the one who wrote most of the New Testament. Porque podemos ver que él fue el que mayor trajo el Nuevo Testamento. And I am sure Y that estoy you seguro realized que podemos darnos cuenta that when you read the epistles of Paul, que cuando lees las epístolas de Pablo, many times muchas veces, he shared about his life. él compartió sobre su propia vida. I'm sure you realize that. Yo estoy seguro que usted ya se dio cuenta de esto. And in fact, Y de hecho, he made some declarations about his life that are shocking. él hace muchas declaraciones que son sorprendentes. In 1 Corinthians chapter 11, Primera de Corintios capítulo 11, he said, "Follow me, él dice, síganme, as I am a follower of Christ." así como yo soy un seguidor de Jesucristo. What a declaration. Sed imitador de mí, así como yo soy un imitador What de a Cristo. responsibility. Qué gran responsabilidad To tell the people of God to follow you. que poder decirle,
síganme, imítenme, Follow me síganme, as I am a follower of Christ. así como yo soy un imitador de Cristo. And his life demonstrated it. Y su propia vida lo demostró. His life is the testimony of what he declares. Su propia vida es testimonio de su palabra viva, lo que él declaraba. In 1 Corinthians chapter 4 verse 16 he says, "Be my imitator." Primera de Corintios Imitate me. 1:14 dice, sed imitador de mí, imítenme. Can anyone here made these types of declaration? ¿Alguien aquí puede poder decir la misma declaración? Follow me, Síganme, imitate me, imítenme. and Paul Y Pablo would never ask Christians to live a life that he did not live himself. él nunca pediría a los cristianos que lo imitaran a él si él no hubiera estado seguro. He's not the type of preachers that we hear today No es el tipo de predicadores que escuchamos hoy en día that tell people what they have to do que le dicen a las personas lo que tienen que hacer, that they themselves don't do. que ellos mismos no lo hacen. But Paul Pero will Pablo- never do that. Nunca haría eso. He would preach the gospel, Él predicaría el evangelio and that's the reason why he talked about himself. y esa es la razón principal por la cual él hablaba de sí mismo. He did not only preach and taught what the Holy Spirit instructed him. Él no solo predicaba la palabra, si bien es cierto, venía directo del Espíritu Santo, But there are chapters in the New Testament sino que habían capítulos that en el, talked about his life, en el Nuevo what he had Testamento experienced, que hablaban de él mismo, de sus experiencias, his de weakness, sus debilidades, his de victories, sus victorias, his struggle. de todas sus luchas. You want some encouragement in your life Usted quiere ser animado when you are going su through vida? difficult times? cuando atraviesa tiempos difíciles. Read Lea, the life of the Apostle Paul, lea acerca de la vida del apóstol Pablo and you will realize that you have no reason planned to complain. Si usted lee la vida del apóstol Pablo y entiende, entonces comprenderá que no hay razón para quejarse. We have no reason to complain. No hay queja, It's nothing. no es nada, Nothing. nada. But Paul knew Pero Pablo sabía why por qué he was accepting this kind of life. él aceptaba este tipo de vida. Because that's the foundation Porque ese es el fundamento of our lives. de nuestras vidas. We have to know Debemos de saber why we should accept things in our lives. For what reason? por qué razón debemos de aceptar las cosas en nuestra vida. We have to know. And Paul knew. Tenemos derecho a saber, y Pablo lo sabía. The Holy Spirit spoke to him. Espíritu He Santo, received everything, all the hablando revelation a he él, received. todas las revelaciones directas del Espíritu. The attitude that So- he had to have to face the reality Esa of his life. actitud que debemos de tener para poder aceptar la realidad. And he knew that there is a part of his life that was absolutely necessary for the success of his ministry. Y él sabía que parte de su vida también dependía del nivel de éxito que tenía que suceder. He knew Él sabía that there were things that needed to happen, que habían cosas que tenían que suceder, that there were issues que habían of his problemas life that he would have to face. que él tendría que enfrentar personalmente. Paul was a man Pablo, él era un hombre that was persecuted, que él fue perseguido and other preachers
wanted to undermine his ministry. Y otros predicadores querían tener por bajo, undermine, por desestimar su ministerio. Gracias. And the churches, ¿Y sabe qué? Las iglesias, the Corinthians, los corintios, were affected fueron afectados by what other preachers said about him, por lo que otros predicadores hablaban acerca de él. because they did not like Por- his preaching and his teaching and the truth that he was Porque a ellos proclaiming. no les gustaba en la manera que Pablo predicaba sus enseñanzas y sus They prédicas. did not like it because were not ready to accept it. A ellos no les gustaba porque no estaban listos y no lo podían aceptar. But how did he defend himself? Pero ¿cómo fue que él vino a defenderse él mismo? How did he defend himself? ¿Cómo fue que él logró defenderse? Did he fight? ¿Acaso él peleó? No. No, He will defend himself él se defendía by sharing to the Corinthians compartiendo con los corintios about his life. acerca de su vida. 2 Corinthians chapter 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. It's amazing because we will come to conclusion. Y es sorprendente cuando podemos venir a la conclusión. How did Paul arrive to that spiritual state? ¿Cómo fue que Pablo logró llegar a In his ese life. estado espiritual en su vida? How he became Paul? ¿Cómo él se convierte en Pablo? Not Paul in the natural, but Paul in the spirit. No Pablo en lo natural, estamos hablando de Pablo en lo espiritual. What brought him to become the Paul that we know? ¿Qué fue lo que trabajó en él, que lo convirtió en ser de manera diferente? And his defense Sino que en su defensa was to remind the Corinthians Era about his life. era recordarle a los corintios acerca de su propia vida, How he lived. cómo él vivía. So we read 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Podemos leer 2 de Corintios 4, verso 1. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. But we have renounced the hidden things of shame, Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, no andando con astucia ni adulterio, ni adulterando la palabra de Dios, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Two Corinthians chapter 1 verse 12. Segunda de Corintios, verso 1, capítulo 1, verso 12. Now remember now, Ahora recordemos, he's in a place él está en un lugar where preachers are throwing arrows donde los otros predicadores están lanzando flechas towards him. hacia él. They didn't like his presence. A ellos les disgustaba su presencia. His presence was disturbing. Su presencia parecía ser un disturbio. Preachers that he calls fools. Predicadores a los cuales demostró que eran He calls them fools. tontos. And then in verse 12 he says, Insensatos. for our boasting is this, the testimony of our conscience that we conducted ourselves in the world in simplicity and godly sincerity,
not with fleshly wisdom, but by the grace of God and more abundantly toward you. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Right? And he said, for we are not writing any other things to you than what you read or understand. Porque nos escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Now he wants to appease Él the quiere- Corinthians Él quiere traer tranquilidad a los corintios and traer making paz, them remember y hacerles a ellos recordar in what state of heart that he came to them. que en cuál era demostrarles, revelarles cuál era el estado de su corazón de ellos hacia los demás. That was his defense, Y esa fue su defensa, his life. su vida. And that should be our defense. Y esa también debe ser nuestra Anybody defensa. talks against you, Porque eso habla acerca de usted. if Y you le carry the digo truth of the gospel, que si usted carga la verdad del evangelio, your life must have been transformed. entonces su vida va a tener una transformación. And there is no shame in proclaiming Y no habrá culpa Who we para are. poderlo proclamar realmente quiénes what has somos been happening in our hearts. y qué es lo que ha estado sucediendo en nuestros corazones. ¿Ven? So our lives Así es que nuestras vidas are important. son importantes. In Philippians chapter 2, it's too long to read, but read from verse 5 and you will see how the Philippians considered Paul. En Filipenses capítulo 2, verso 5, es algo largo, pero podemos resumir en cómo los filipenses tenían conciencia acerca de Pablo. I said Philippians? No. Dije Filipenses. Thessalonians. Perdón, es Tesalonicenses. But anyway, Pero sigue. he told them Él les dijo what he felt in his heart about them. lo que él sentía en su corazón con respecto a ellos. But the Corinthians knew all that. Pero usted sabe, los corintios ya sabían eso. And he came to them Y él vino a ellos after all the attacks of his enemies, después de todos los ataques de sus enemigos and he said to them y le dijo a ellos, in 2 Corinthians segunda de Corintios, chapter 3, capítulo 3, it's incredible. es algo increíble. When he talks about what he has invested in the life of the Christians. Cuando él habla de cuánto él ha invertido en la vida de los cristianos. He said to them, you Corinthians, you are our letter. Le dice a los corintios, ustedes corintios son nuestra letra. Because we, by the ministry of the Spirit, have invested in you. Porque nosotros, por el poder del ministerio, somos invertidos en ustedes. Investidos en And ustedes. what you are Y lo que is the ustedes son. product of who we are. Y lo que ustedes son el producto de lo que nosotros somos. You are our letter. Ustedes son nuestra letra. So you know about who we are Así es que ustedes saben quiénes somos and nosotros. what we invested in you. Y lo que hemos invertido en ustedes. And you need a letter of recommendation. Así es que cuando usted ocupa una From carta de who? recomendación, ¿de quién? You need a letter of recommendation now about to give us the permission to come back to you. Así es que necesito una carta de recomendación de parte nuestra para que podamos venir a ustedes. And he said to them, Pero él les dijo, you
are the product of who we are. Ustedes son el producto de lo que nosotros somos. So no one can write a letter of recommendation except yourself. Así es que nadie más puede hacer una carta de recomendación sino ustedes mismos. The proof of who you are. Porque la prueba de lo que ustedes son, No, in other words, who you are is the proof en otras palabras, lo que ustedes son of who I am. es también lo que yo soy. ¿Sí? Wonderful man. Asombroso, hermanos. Maravilloso. And in 2 Corinthians chapter 11, Segunda de Corintios, capítulo 11. Here's a watch. If you want to see watch. okay, 34, thank you, 11. thank you. 2 Corinthians chapter 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. We read from verse 21. Vamos a leer desde el verso 21. I'm not going to read everything because we won't have a lot of time to talk about all these things. I'm going to just to talk about it. No voy a leer con respecto a todo porque sabemos que lleva mucho tiempo, sino vamos a ir resumiendo. Now he's first talking about preachers Pablo habla acerca de los predicadores that were treating the Corinthians que estaban tratando a los corintios in such a way en alguna manera that he himself, Paul, could not do to them. que Pablo sabía que de él mismo no los podía tratar de esa manera. Read chapter 11. Let's read a little bit further up and say Vamos a leer un poquito más verse arriba. 18. Verse 18. Vamos a leer desde el verso 18. Seeing that many boast according to the flesh, I also will boast. In other words, I will tell you. I will tell you who I am. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, ¿verdad? Y Pablo exhortando a los hermanos, hablando de él mismo. For you put up with it. If one brings you into bondage, if one devours you, if one takes from you, if one exalts himself, if one strikes you on the face, you put up with it. Verse 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguna toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. So these guys, these fools, Así que estos insensatos, These o estos preachers predicadores, did to the Christians whatever they wanted. ellos querían dictar a los predicadores a lo que ellos se les antojaba, o lo They que ellos robbed querían. them, Los corrompían, they brought them into bondage. los trajo a ellos en ataduras, But Paul says pero Pablo les dijo in verse 21, en el verso 21 to our shame, que para vergüenza mía, I say that we were too weak lo for digo, that. que para eso fuimos demasiado débiles. In other words, En otras palabras, we nosotros could not do to you what they did to you. no podemos hacerles lo que realmente querían hacerles. What does that speak about? Ahora, ¿de qué está hablando eso, hermanos? His state of heart. Es el estado del corazón. That talked about his life. Eso habla He could acerca not de su vida. act like that with the Corinthians. Él no podía ser de esa manera con los corintios. And yet, Y aún the así, Corinthians believed in these guys. los corintios creían en estos otros predicadores. They believed in them. Ellos les creían. Oh, it's amazing what the enemy can use Usted sabe, muchas veces el enemigo preachers puede utilizar otros predicadores
to destroy Christians. para destruir a los cristianos. That's why ministry Por eso que el is ministerio not a title. no es un título, It's far more deeper than a title you can have. es mucho más profundo del título que usted y yo podamos tener, It's first of all your sino, life. sino que se trata primeramente de su vida, Your life. su vida. First and foremost. Siempre lo primero, lo primordial. Right, let's move on a little bit. Vamos a ir moviéndonos un poquito más. We have not read verse 19, but just quickly. No Just hemos to- leído el just verso to- 19, pero rápido, To make sure that I didn't exaggerate. para asegurarte que no les Verse queda 19 nada. says, For you put up with fools. Porque de You put buena up with gana fools, toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Wow. You know, when the Apostle Paul gave to Titus some instructions, ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo le dio a Tito ciertas instrucciones, when he left him in Crete, cuando lo deja en la isla de Creta, he said, Now you have to finish the work that I have started. le dice, ahora tienes que finalizar las palabras que yo comencé, And he las said to obras them, que yo comencé. If you find a man Ahora, si encuentras a un hombre with such and such qualifications, con ciertas y tales especificaciones, appoint him as an elder. entonces desígnalo como un anciano. So you do not ordain elders because he's a nice, good, blue-eyed boy. Así es que no simplemente declara a un anciano simplemente porque es blanco, rubio, ojos azules, Because the qualifications that the Apostle Paul spoke to Timothy porque las especificaciones de las cuales hablaba Pablo a Timoteo concern his life. eran concernientes a su vida. His life. Su vida. You don't fill holes because there are holes. ¿Sabe? Usted no viene a llenar hoyos simplemente porque son hoyos. You don't ordain elders because there are needs. Needs. No simplemente escoges a los ancianos por tus necesidades. Their lives were important for the choice of the ministry. Sino que sus vidas son importantes para impactar a la iglesia. We need to come to a place in these last days Debemos de venir al lugar en esos últimos días that we stick to the Bible clearly, que nos apeguemos directamente y claramente a las escrituras. because there are going to be many fools. ¿Sabe? Porque en ellas podemos detectar a los falsos. Many false doctrines, Insensatos. many false preachers, many false teachers. A través de la escritura podemos ver las falsas personas, falsos profetas, And we have to be careful, y por eso debemos de tener mucho cuidado, very careful, ser muy cuidadosos and not look at somebody preaching somewhere with 50,000 people and believe that everything is fine. y no solo creer que una persona porque predica en una iglesia de 50,000 personas, es porque ahí está la unción. The amount, or not amount, the number of people following him La cantidad o el número de personas que lo puedan seguir a él is not a barometer of his life. no es simplemente lo que valora, ¿verdad? La representación de esa persona. It doesn't represent his life. No esa cantidad de gente no representa la vida de esa persona. But God Pero Dios is very interested about life, the life of those representing him. Pero Dios sí está interesado en la vida de aquellos que lo quieran representar. God is very concerned Él está muy preocupado, muy interesado. So when we look at the life of the Apostle Paul, Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, you will agree with me that Paul understood clearly about the Christian life. usted puede estar de acuerdo conmigo que él entendía a cabalidad lo que era la vida de un cristiano. No one taught him. Nadie le enseñó,
He didn't receive it from anybody, Él no lo recibió de nadie más, straight from heaven. directamente del cielo. That's why he had some issues to deal with Apostle Peter. Es por eso que a él se le presenta ciertos problemas que los enfrentó con el apóstol Pedro. So we agree that Paul Así que estamos de acuerdo que was a Pablo man who understood the Christian life perfectly. era un hombre que comprendía a cabalidad lo que era la vida cristiana. And there's something that I'm reading a little bit in these last days or weeks. Y hay algo que ha llamado mi atención y que lo he estado leyendo y profundizando en los últimos días, That the Apostle Paul que el apóstol Pablo, is very interested about the fruit of the Spirit. el apóstol Pablo está muy interesado en los frutos del Espíritu. Today the church El día de hoy la iglesia is running after the gifts. está corriendo detrás de los dones. The gifts, Los dones, the power, el poder, the manifestation, la manifestación, the hype, la emoción, the excitement, las emociones, the excitement. las emociones. But let me tell you what I think. Pero déjenme decirles lo que yo pienso, That's not gospel, that's me. que eso no es el evangelio. You like es- it, you don't like it, I don't care. I don't mind. Lo que les voy a compartir es algo propio. Si a usted le gusta o no le gusta, está bien. I believe Lo que yo creo that the many hype and excitement that's in the church Que hay- and has been in the church is fading away. que hay mucha motivación, que hay mucha excitación en la iglesia, pero que eso fácilmente se va. I'm not saying that it's going to be eliminated. No estoy diciendo que eso va a ser No, it's in the eliminado. Bible. No, porque eso está en la Biblia. The gifts of the Spirit, Los frutos del Espíritu, the prophetic La- gift, la profecía, los dones, the prophetic realm, or el reino profético, el movimiento all these things profético, todas are estas cosas absolutely true. son absolutamente verdad, But preachers have brought the church to seek only and run after these things. pero los predicadores se han enfocado y han traído al pueblo a que ellos mismos solo pongan su mirada en estas cosas. You ask a Christian Usted le pregunta a un to cristiano, tell you about the gift of the Spirit, puedes he hablar, knows about it all. puedes hablar acerca del don del Espíritu. You ask y él him te va a about the decir fruit que of sí. the Spirit, Puedes hablar de los frutos del he Espíritu will tell you y él te dirá love, peace, el amor, joy, paz, gozo and y, and the others. y los otros. So what am I saying? Is that Ahora, the Lord a lo que me refiero es is que el Señor busy seeking for men who are ready to make disciples. el Señor está interesado en buscar hombres que realmente quieren ser discípulos, Not believers, no simplemente creyentes, disciples, sino discípulos, followers of Christ, seguidores de Cristo, who are like Christ, que sean seguidores leales de who are Cristo, like Him. que le agraden a Él. Amen. Amén. Who are ready to forgive Que estén dispuestos a perdonar for anything. por cualquier cosa. And we're not going to talk about the fruit of the Spirit, Ahora podemos hablar acerca del fruto del Espíritu, but I think that, Jesus builds His church pero yo creo, saben, el Señor Jesús edificó su iglesia His way. a su manera, His way. a su manera, Not our way. His way. no en nuestra manera, en su manera, In His time. en su tiempo. He has different things to do in different times. Y Él tiene muchas cosas que hacer, pero en tiempos diferentes. And this is our responsibility Y esta es nuestra responsabilidad to hear from Him de escuchar directamente what de He Él wants to do and what He will do now.
lo que Él desea hacer, pero también lo que Él hará en este momento. We are living in these times. Y ya estamos viviendo en estos tiempos. Amen. Amén. How to make disciples? ¿Cómo podemos hacer discípulos? Now let's open the Bible. Bueno, Talk vamos, about what Jesus said. abramos la Biblia y qué fue Will lo que Jesús dijo. We leave Paul a little while, Vamos a dejar a Pablo un and momento now we're aquí going to listen to Jesus. y ahora vamos a escuchar a Even more Jesús, important, que es lo más importante. in Matthew chapter 16. En Mateo capítulo 16. Ministry, Ministerio, the call of God. el llamado de Dios. How many people are running after ministry, ¿Cuánta gente está detrás, corriendo detrás del ministerio, not even knowing what it takes? sin ni siquiera darse cuenta lo que realmente está pasando? Now in verse 21, Jesus talks about himself. En Mateo 16, verso 21, Jesús está hablando de él Now mismo. he's talking to his 12 disciples, Está hablando a sus 12 discípulos and he's telling them what is going to happen to him. y le está anunciando lo que va a suceder con él. Matthew chapter 16. Mateo Here we are. capítulo 16, And he said, y él dice, verse 21, verso 21, from that time Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised the third day. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Now we will skip what Peter said because he did not understand anything at that time. Así es que vamos a saltar lo que Pablo dijo en el verso 22 porque él no comprendía lo que pasaba en ese momento. But then in verse 24, Pero luego, en el verso 24, Jesus said to his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos. now remember, he told them what would happen to him. Ahora recuerden, él ya les había anunciado lo que a Jesús le And iba now a he said to suceder. his disciples, Y ahora le dice a sus discípulos, if anyone si alguno desires to come after me, quiere venir en pos de mí, let him deny himself niéguese a sí mismo and take up his cross y tome su cruz and follow me. y sígame. For whoever desires to save his life, he will lose it. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. But whoever loses his life for my sake, he will find it. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amen. Amén. So if you read in Luke chapter 14, Jesus said the same thing. Y si vamos al libro de Lucas, capítulo 14, podemos ver que el Señor Jesús dijo lo mismo. But instead of saying, if anyone desires to come after me, instead of saying, if anyone 26. desires in verse 24, Ajá. Verso 24, entonces, if anyone desires to come after si me, alguno quiere venir en pos de mí, but in Luke, he says, if anyone wants to be my disciple, pero en Lucas dice que si alguien quiere ser mi discípulo, he gives the same condition. da la misma condición If we want to follow him, que si que deseamos seguirle if we want to be his disciple. y también queremos ser su discípulo. So we've been talking about making disciples here. Así es que ya estamos entrando en materia acerca de hacer discípulos. So how can we make disciples Así es que ¿cómo podemos hacer discípulos? if we do not follow this instruction Si here? no seguimos las instrucciones que se nos anuncia aquí. If we skip that instruction Si saltamos esa instrucción and we do not accept it in our lives, y no la aceptamos en nuestra vida, how could we become a disciple? entonces ¿cómo podemos convertirnos en discípulos? We could not. No podemos.
So this is a very important scripture Así es que esta es una escritura muy importante that we need to consider que necesitamos seriously. considerar muy seriamente. Do you think it's a coincidence ¿Usted cree que esto es una that coincidencia? Jesus described the cross that he would take Que, just before that we read? que simplemente hay que levantar la cruz, así como lo anuncia la palabra. Do you think it's a coincidence ¿Usted cree que esto es una simple coincidencia? that he shared about what would happen to him? Que él iba a compartir lo que le iba a suceder a él más adelante. He talked about the cross that he would take, Hablaba acerca de la cruz y él tenía que llevar and con he él. said, Y él dijo, I will suffer, yo voy a sufrir, I will die, yo voy a morir, but I will be resurrected. pero voy a After. pero voy a tener vida, voy a resucitar al tercer día. And just after, Y minutos después, he said to his disciples, él le dijo a sus discípulos, if you do not take your cross, si usted no toma su cruz, you can't follow me. entonces no me puede seguir. You are not worth. Usted no va a Worthy. ser, usted no será digno. You are not worthy to follow me. Entonces no será digno de poder seguirme a mí. Did you understand what I said? ¿Comprende lo que acabo de decir? Jesus described his cross, Jesús, él describió and he said to his disciples, y le dijo a sus discípulos, you must take your cross. usted debe de llevar su cruz. Amen. Amén. So if we read this carefully, Así es que si leemos cuidadosamente, we also can conclude that when También- we take our cross, también podemos concluir que debemos de llevar nuestra cruz, there should be some suffering in there. por lo que vamos a tener sufrimiento, vamos There a should be encontrar- some dying of ourselves in vamos there. a tener que morir a nosotros mismos ahí. It should include some denying of ourselves in there. Y eso va a incluir que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amen. Amén. And there should be also an element of resurrection. Y también vamos a encontrar ahí un elemento de resurrección. So that's not just a coincidence when Jesus described his cross Así and es. then said to the disciples, you have to take yours. Así es que eso no es simple coincidencia cuando Jesús dijo, tome su cruz y síganme. Is there a reason why we should change the description of the cross? ¿Hay alguna razón por la cual deberíamos de cambiar el mensaje de la cruz? If that does not mean what Jesus described his, can someone tell me what is it then? Y si el significado del mensaje no es ese, entonces ¿alguien me puede explicar a qué se refiere? If our cross Si nuestra cruz does not include no incluye the description that Jesus talked about his cross, la descripción de Jesús tomando su cruz, can someone tell me ¿alguien me puede decir what is his description of the cross? cuál es su descripción acerca de la cruz? Anybody? ¿Alguien? Can give me another description? ¿Alguien me puede dar otra descripción, otro significado? What does his cross contain? ¿Qué es lo que su cruz contenía? You know, some people wear it on their neck. Some Christians wear the cross. Ok, usted sabe, hay algunos There. cristianos que ellos usan la cadena y la cruz. Some of them put a cross on their car. Algunos ponen la cruz en su carro. There's so many ways to show that we believe in Jesus. Así es que hay muchas maneras que podemos demostrar que creemos en Jesús. But there is one way that shows Pero solo hay una manera que realmente muestra that we are disciples. que somos discípulos. It's when we Es cuando nosotros take the cross that Jesus took, tomamos la cruz que Jesús sostuvo. which includes Lo que incluye
a part of suffering, una parte de sufrimiento, a part of denying and losing our lives, una parte de negarnos y perder nuestra propia vida, and a part of receiving in return the very life of Jesus. y una parte de recibir la vida misma del Señor Jesucristo. That's clear. Eso está claro. If we all can understand that, Entonces, si todos podemos comprender eso, the same way that I understood that 30 years ago, lo mismo que yo pude comprender hace 30 años atrás, it would make the whole difference in the church. eso haría una gran diferencia hoy en día en la iglesia. If the church in general, Si la iglesia en general, instead of promising false promises, en vez de estar prometiendo falsas promesas, bring the gospel of Jesus Christ back to the church, traer el evangelio de Jesucristo de nuevo a la iglesia, the life of the Spirit will come back to the church. y entonces la vida del Espíritu vendrá nuevamente a la iglesia. Because we will have preachers and pastors and leaders of churches Porque contaremos con pastores y líderes y predicadores en las iglesias that manifest the life of the Spirit, que manifiesten en carne propia la vida del Espíritu that transmit the life of Christ, y que puedan transmitir la vida de Cristo, which is the resurrection life, lo que es una vida resucitada, that part of the resurrection of the cross. y es esa misma parte de la resurrección de la cruz. That's why I want you Es por eso que yo quiero que to usted focus se enfoque on the resurrection life, en la vida resucitada, on the very life of Jesus. en la vida, en la mera vida de Jesucristo. Don't focus on the suffering and the death, No se enfoque en el sufrimiento y en la muerte, which also has its part lo que también es parte in our Christian life. en nuestra vida cristiana, But focus pero enfóquese on the life en la vida that we have in return que tenemos a cambio to be able to serve Jesus effectively. para poder servirle al Señor de una manera efectiva. That's where our focus. Porque donde está nuestro enfoque, Because when Jesus went to the cross, porque cuando el Señor Jesús fue a la cruz, he knew he Él- would resurrect from the Él dead. ya sabía que iba a resucitar de los muertos. He knew that Él you ya and I sabía. would be saved. Y Él ya sabía que usted y yo éramos salvos. That's why Pero ¿por qué? he accepted to suffer and to die. Y por eso fue que Él aceptó en morir y He sufrir. accepted the pain and the suffering and the shame of the cross. Aceptó todo el dolor, el sufrimiento y la culpa de la cruz. The curse of the cross. La maldición de la cruz. The curse La maldición of the cross. de la cruz. Because he knew Porque Él ya sabía 3 days after que 3 días después he would resurrect from Él the iba a dead. resucitar. Amen. Amén. And you and I and every man or woman who would believe in Christ would be saved. Y usted y yo y cualquier hombre y mujer que cree en Jesucristo será salvo. And we need to desire that our lives Y necesitamos desearlo en nuestros corazones, en nuestras vidas. listen very carefully to me. Escúcheme detenidamente. Escúcheme con mucho cuidado. Because you cannot be ready Porque usted no puede estar to listo accept to take the cross for yourself, para aceptar llevar la cruz por usted mismo. for what you are going to receive. Por lo que usted The espera o quiera recibir. Por la vida. No, No. that's part of it. Eso solo es parte de. But the same way that Jesus suffered, died, and rose again
for the Y church, por la misma manera en que el Señor sufrió, murió y resucitó por la iglesia, we also need to accept the Nosotros- suffering and the death and the very life of Christ for the church. así es que nosotros también debemos de padecer la muerte, la vida y la resurrección para la For the iglesia. church, Para la iglesia. not for you alone. No para usted solo. If you carry the life of Christ, it's not for you. Si usted lleva la vida de Cristo, no solo es para usted. God bless you for that. Que el Señor le bendiga por eso. You become a follower of Christ. Pero usted se vuelve lleno del Espíritu You Santo are de an Cristo. example for Y others. usted es un ejemplo para otros. You carry the fruit of the Spirit. Usted lleva los frutos del You Espíritu. grow in the Spirit. Usted crece en el That's Espíritu. wonderful. Y eso es maravilloso. But mainly if you are a pastor or a teacher, Pero si usted es un pastor, predicador o un maestro, that life belongs to the church. esa vida le pertenece a la iglesia. Because Jesus Porque Jesucristo had the joy él of tenía, suffering él tenía el gozo en medio del sufrimiento for the church. por la iglesia. For the church. Por la iglesia. It's good Es bueno to carry his life, de poder llevar su vida. but for you to go and hide? Pero para que usted se vaya a esconder, No. No. God equips you Dios le da las herramientas for the church. para la iglesia. For the church. Para la iglesia. Amen. Amén. That's why we read 1 Peter chapter 5 Es por and eso que Acts chapter leímos 20. Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, Where Apostles Verso Peter and Paul y leímos reminded the elders about the flock. y les recordó a los ancianos acerca del rebaño, You, del pueblo de you Dios, don't live for yourself. que no vivan para sí mismo. You don't live for a name that you want. Usted no vivan para aquello lo que ustedes You quieren. don't live for your title. Usted no vive para su título. You live your life as a preacher Usted viva su vida como un predicador for the sake of the people of God. para el bienestar del pueblo de Dios. And before I close, I show it to you. Y antes de terminar, déjeme mostrárselo. Chapter 1, Capítulo 1. I tell you, Déjame decirte, there are things that we need to grasp hay cosas que necesitamos arrancar, investigar as ministers of the gospel. para el ministerio Colossians del chapter Evangelio. 1, Colossians chapter 1, we Colosenses read capítulo verse 1. 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. And then we stop there. Ahí está. Here we are. There we are. Now listen to Paul. He says, I now rejoice in my sufferings for you. Colosenses Verse 24. Colossians chapter 1. Colosenses 1, Verse verso 24. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. I rejoice in my sufferings for you. Ahora me gozo en lo que padezco por the vosotros, church. por la iglesia. And he goes on and he says, and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body, which is the church. Y continúa diciendo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. You know, when you are called of God Usted sabe, cuando usted In es the llamado por ministry. Dios a su ministerio and you accept y usted to take acepta your cross and follow Jesus, y toma su cruz y sigue a Jesús, it doesn't stop for your own purpose. entonces no solo, Is that English? así es que no solo frena para su propio propósito, no solo se queda en su propio propósito, No. no, God equips you Dios le da las habilidades for those that you are that are under your ministry. Dios le da las habilidades o lo equipa
también para aquellos que están sirviendo con usted. You understand? ¿Me comprende? You understand that? ¿Sí? ¿Comprende? Not for you alone. No solo para usted, You're Solo. called to be a blessing. sino que el Señor lo ha llamado para ser una bendición, That's what you are called for. no solo para una persona, Not just to say, I'm a preacher. no solo para decir, yo soy el predicador. Your life No, su vida is given se le ha dado for the people of God. para el pueblo de Dios. Amen. Amén. We're going to stop there. Bueno, And vamos a have a- parar a un break. ratito. Sí, vamos a tener un break. ¿Cuántos se gozan la presencia del Señor, hermanos? Aleluya, gloria al Señor.